Hoy en 678, la lujosa noche de anoche. Mercedes Marcó del Pont en 678. Uno de los mecanismos de ocultamiento más feroces que uno ve es que todas estas políticas que hacen que los países emergentes y particularmente América Latina estén en una situación cualitativamente distinta y mucho mejor que los países desarrollados, tiene que ver precisamente con la política y no con el festilindo. Absolutamente, absolutamente. Por eso cuando aparece Martín Redrado que nos criticó, que pateó el tablero, porque no había que pagar con reservas, y lo que en última instancia estaba planteando en ese entonces como alternativa era o salir a endeudarnos. La Argentina tiene un problema de financiamiento que lamentablemente no lo está solucionando de manera normal. ¿Qué hace un país normal? Sale a los mercados voluntarios para que le presten. ¿Por qué la Argentina no lo puede hacer? Cualquier país se financia emitiendo títulos en los mercados voluntarios, tanto locales como internacionales. Se decidió pagar con reservas que están para ser usadas cuando las circunstancias lo requieran, y bueno, ahora lo tenemos como primer candidato a diputado por el dualismo socio de Delcel y de Macri. Estuvimos trabajando también con Miguel Delcel aquí en la provincia de Santa Fe. El esencial debate que la Corpo oculta hablando de un fixture. Estados Unidos al borde del default. Argentina, Estados Unidos. Los 90, 2001, 2002. Lo que está anticipando es la prolongación de la crisis, ¿sí? Porque en tanto en cuanto se insiste en políticas de ajuste que en realidad van a profundizar las situaciones ya de insuficiencia de demanda, porque los estadounidenses perdieron la casa, están endeudados, están perdiendo los empleos. Hay un sector de la población importante, son unos cuantos miles de personas que están incluso viviendo en carpas. Y estamos hablando de gente de clase media. ¿Pensaba que iba a vivir en una tienda de campaña? No, me imaginaba en una tienda de campaña, pero de vacaciones. Frente a este escenario, creo que nosotros nos tenemos que valorar más lo que hemos logrado en la Argentina, ¿no? Claro. Macri agrandadísimo. ¿Usted escuchó lo que le dijo Mauricio Macri cuando se acercó? Se lo relato mientras los estamos viendo. En este momento que lo pone el señor director, se acerca por el pasillo y Mauricio dice: voy a ver a la víctima de la ciudad, que vendría a ser usted. Tiene razón. La confesión de parte, relevo de prueba. Y es verdad, la justicia allanó los lugares de los cuales salieron las llamadas difamatorias y encontró que los dos lugares son dos oficinas vinculadas al jefe de la campaña de Mauricio Macri. Me parece bien que Macri lo haya reconocido y me haya colocado a mí y también a mi viejo, de 88 años, jubilado como víctima de una difamación de cientos de miles de llamadas, según se está constatando, con afirmaciones falsas. El intento de regreso a los 90. Delcel se burla de Delcel. Gracias, gracias por estar acá y felicitaciones. Y a la provincia de Santa Fe, a todos los que votaron, gracias. Voy a estar recorriendo la provincia estos 4 años que se vienen, 4 años y medio. Con Midachi y sin Midachi, pues vamos a armar el PRO muy fuerte en la provincia, y en el 2015 ahí vamos a estar los tres otra vez alambrando para la gobernación. Claro, y ahí vas a faltar el Río Paraná. Ahí va a faltar el Río Paraná, vamos a catechar la cancha de Colón. Un policía por familia, ¿qué más podemos hacer? Una casa por... Alegría, política por eso. La OPO deshilachadísima. Alfonsín tiró la toalla. A mitad del año que viene van a estar para tirar la toalla. A mitad del año que viene. En la segunda vuelta dual de Cristina, ¿quién vota? En ese escenario, que creo inverificable, y teniendo que optar entre dos cosas que para mí no son las mejores por el país, creo que votaría por el doctor Duhalde. La importancia de la ley de democratización de medios. Se produjo otro fallo del controversial juez Edmundo Carbone respecto a la ley de medios. Dictó una medida cautelar que impide a las cooperativas entrar en la televisión paga. ¿Saben por qué? Porque como tiene alguna ventaja operativa en materia de impuestos, entonces es más barato para la gente. Y no está bien que sea más barato para la gente, dice el juez Carbone. La mentira del macrista Lombardi. Que nosotros hoy estamos acá en un canal que se lo vilipendia, el monopolio, todas las cosas que se dicen habitualmente. Sin embargo, vos has estado acá muchas veces y nosotros, cualquier opositor, la gran noticia es cuando Beatriz Arlo va a 678, porque una vez, en no sé cuántos años, invitaron a un dirigente opositor y lo pagamos entre todos. Imagínate
lo que pasaría si todo el sistema de medios en Argentina estuviera manejado como se maneja 678. Digamos, el resto no existiríamos, sinceramente. Bienvenido que exista todo el resto del sistema privado, porque por lo menos pueden tener otras voces. Bienvenido que exista todo el resto del sistema privado, porque por lo menos pueden tener otras voces. 678 lo desafió a venir anoche y Lombardi no dio el presente, confirmando que había mentido. Otro día de bellas noticias. 1. Ecos del matrimonio igualitario. Osvaldo López, quien acaba de asumir su banca como senador nacional por Tierra del Fuego. La particularidad de este senador es que es el primer dirigente en casarse con un hombre. El flamante senador nacional de Tierra del Fuego por Nuevo Encuentro, Osvaldo López, se refirió al proyecto de ley de identidad de género. Nosotros consideramos que el derecho a la identidad es un derecho humano, uno de los derechos fundamentales de las personas, que es necesario poder consolidar la posibilidad de la identidad individual de cada cual como antecedente para poder avanzar en la construcción de una identidad colectiva que nos debemos como nación. 2. Gran video nuevo de Fito. Tanta estupidez, tanta barbaridad, y lo que fue hermoso nunca más ya lo será. Llueve y está gris, el sol ya vendrá. Casi siempre está nublado en London Town. 3. Triunfazo de Delpo. Es Juan Martín del Potro, que debutó allí, en Los Ángeles, donde supo ganar. Juan Martín 6-4-7-6, se enfrentará con Bulbis. Enamora 678. Entre tanto odio de los que te jedi, una sintonía de amor. I'll tell you what I'm doing this weekend. I'm getting laid. 1990s, and nobody's getting laid. I'm the only man in America who was getting laid this weekend, and I haven't been laid that much. 6 girls in college, maybe 7. How long have you been standing there? Forever. What did you hear me just say? 6 girls in college, maybe 7. 7. 8! 6 girls in college, maybe 7. 7. 8! Mary Kelly! This is the one I like. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz, cántale a tus amigos con el corazón. Estás acá y acá latiendo. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Estamos un poco disminuidos, hoy no está Nora, no está Orlando, que por distintos sospechosos los dos venido. faltaron, ¿eh? Sospechosos. Yo estaba pensando lo mismo, Cabito, dije, acá, bueno, no lo quería decir al aire, pero... Ojo, pero vamos a decir verdades. Ojo que Nora tiene compromiso. Varones también. Bueno, pero no significa nada. Igual la aclaración le hiciste vos, yo no dije nada. Después se contagiaron, se sientan juntos. Señores, hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Roberto Navarro, economista. Hola Roberto, ¿cómo te va? Bienvenido. Periodista especializado en temas económicos, podemos decirle. También está con nosotros para compartir el programa el señor Joe Goldman. Hola Joe, ¿cómo te va? Periodista, corresponsal de la cadena ABC News aquí en Argentina. Bienvenido Joe. También está con nosotros para compartir el programa el señor Iván Hein. Hola Iván, ¿cómo te va? Bienvenido, economista. Bueno, ustedes habrán visto la combinación de dos economistas con un norteamericano en este momento en la mesa. Obviamente esto tiene que ver con la situación que se está viviendo en Estados Unidos porque está al borde del default. Argentina 2001, Estados Unidos 2011. Lo vemos. Estados Unidos al borde del default.
Argentina, Estados Unidos. Los 90, 2001, 2002. Argentina y Estados Unidos, 2011. Los medios opositores hegemónicos dedican páginas y más páginas a patalear contra un hipotético fixture y sobre todo a defender sus intereses contrarios a que todo el país pueda ver fútbol gratis. Es decir, que la gente deba gastar más plata por mes en beneficio del Grupo Clarín. El debate que la opositora Corpo oculta es nada menos que el debate sobre dos modelos. Y lo que se discute es lo mismo que con la televisación del fútbol, que los cuatro vivos de siempre ganen cada vez más y la gente, los vecinos diría Macri, tenga cada vez menos. El nivel de endeudamiento que tiene Estados Unidos, estamos hablando de deuda pública, es del 99% del PBI, es decir, del Producto Bruto. De un año, Estados Unidos debe el 99%. Hay una cuestión que tiene que ver más con lo que pasa en la acumulación y la distribución de la riqueza, y estos datos de que el 1% de la población de los Estados Unidos se quede con el 25% del ingreso, cuando hace 25 años atrás era la mitad, nos está marcando esto, la insustentabilidad de este sistema. Lo que piden los republicanos es que haya más recortes en los programas sociales. Los demócratas dicen, hacemos recortes, pero queremos también eliminar unas excepciones que tienen en impuestos los más ricos. ¿Quién va a terminar cediendo? En ambos casos la solución va a ser aumentar impuestos y recortar gastos, porque no hay de otra manera de hacerlo. Así es que eso es lo que va a pasar. Entonces, imagínate cuando hay millones de personas en este país que dependen, comen de sus cheques que reciben por parte de la Seguridad Social, y esa Seguridad Social está totalmente en riesgo a partir de la próxima semana si no se ponen de acuerdo. Eso es lo que más lastima, la estupidez en la que se está viviendo en este momento en Estados Unidos. Los republicanos están presionando para evitar un aumento de impuestos a los sectores más ricos de la población, pero al mismo tiempo plantean como contrapartida el recorte de todas las políticas sociales. Entonces, no va a caer en el default si acepta esas condiciones. ¿Y esto cómo puede repercutir en el resto de los países? Lo que está anticipando es la prolongación de la crisis, ¿sí? Porque en tanto en cuanto se insiste en políticas de ajuste que en realidad van a profundizar las situaciones ya de insuficiencia de demanda, porque los estadounidenses perdieron la casa, están endeudados, están perdiendo los empleos, pierden los beneficios de la seguridad social. Mary, una de las primeras víctimas del impago de la deuda de Estados Unidos. Soltera y discapacitada después de trabajar 33 años, la seguridad social es ahora su única fuente de ingresos. He aportado a la sociedad. No pueden quitarnos esa ayuda. Está mal. Han malgastado el dinero. Nosotros no hemos malgastado el dinero. Son ellos los que lo han malgastado. Hay un sector de la población importante, son unos cuantos miles de personas que están incluso viviendo en carpas. Y estamos hablando de gente de clase media. ¿Pensaba que iba a vivir en una tienda de campaña? No, me imaginaba en una tienda de campaña, pero de vacaciones. Pierden los beneficios de la seguridad social. Entonces, esto está generando un problema de capacidad de crecimiento de la economía de Estados Unidos. El nivel de endeudamiento que tiene Estados Unidos, estamos hablando de deuda pública, es del 99% del PBI. Para darle una cuenta nada más, una referencia, Argentina hoy tiene una deuda que es equivalente al 46% del PBI, y todavía dicen que no es un país confiable. Miren cómo la vara mide distinto de acuerdo al país del que se trate. Y esto nos lleva entonces también a la discusión acerca de por qué los países en desarrollo, y particularmente la Argentina, venimos zafando, como estamos zafando en los últimos años, de esta crisis brutal de los países centrales. Y tiene que ver justamente en lo que hemos hecho a contrapelo de ese pensamiento y de esa forma de actuar que todavía está dominando las políticas en los países centrales, y sobre todo las recomendaciones que nos quieren hacer a los países en desarrollo. Es que de haber vuelto a plantear que el crecimiento económico es a partir del mercado interno, que el crecimiento económico es a partir de los trabajadores, del empleo, del salario, que es a partir de la inversión pública y que es a partir de la inclusión social, y que de esa forma nos vamos a conectar con el resto del mundo. Hace algunos años atrás hablar de crisis, hablar de deuda y hablar de default era
de alguna manera sintomático del endeudamiento masivo al cual fueron obligados y al cual también formó parte de su política en su momento los países latinoamericanos, básicamente los países del sur, por parte muchas veces exhortados por los gobiernos del norte. Ahora, hablar de crisis, hablar de deuda, hablar de default, curiosamente es hablar de esos países del norte que ayer empujaban a los países del sur a contraer cada vez más deuda. En estos días de economía libre, el presidente Menem ha tomado el primer puesto en el campo de las privatizaciones. Esto deberá seguramente llevar a un final feliz, a una conclusión feliz. Gracias, querido presidente. Índice de pobreza en todo el país, 53%. Carlos Menem. Un reconstructor del país, De llevar a un final feliz, a una conclusión feliz. Gracias, querido presidente. ¿Siente que las relaciones entre Estados Unidos y Argentina son relaciones carnales? Son carnalísimas, la verdad. La verdad es que yo siempre me sentí muy humillado por esa expresión de las relaciones carnales, ¿no? Porque cuando hay relaciones carnales entre alguien extrapoderoso y entre alguien débil, uno ya sabe el débil cuál es la posición sexual que le toca. ¿Quién es el activo y quién es el pasivo en esta relación? Bueno, esa pregunta es realmente imbécil. E lo digo mostrando irritação. Eu lembro de Fernando Henrique Cardoso e Menem. Ele disputava o país para ver quem era mais amigo do Clinton. Disputavam. Eu tomei 2 cafezinhos em Campo David, eu tomei 1, eu tomei 3. Sabe isso não acrescenta nada. Argentina y Brasil no precisa de eso. Yo recuerdo a Nupsim, el del Fondo Monetario Internacional, que venía de Argentina y lo recibían como si fuera un presidente. Venía a decirnos, exactamente. Era el virrey. Exactamente, era el virrey de la Argentina. Si hay alguien de Argentina que tiene presencia en el mundo, y esto no es soberbia ni mucho menos, es este amigo de ustedes. Yo ya comprometí a uno de los miembros del Fondo Monetario Internacional que vino aquí, a Nupsim, a enviarnos recursos frescos apenas lleguemos al gobierno. Las relaciones carnales habían quedado en manos del periodismo después de los 90. Marcelo Bonelli estuvo esta tarde, tuviste el alto honor. Sí, estuvimos con Anupsim. Anupsim. Ahí estamos viendo las imágenes. Pero estuviste ahí, silla por medio. Sí, efectivamente. Parecía del fondo. ¿Y cómo lo viste? Muy elegante, sí. Muy buena pilcha. Sí. Y además tipo faraón. Por el otro lado están los países en desarrollo, que lo que han venido traccionando y motorizando el crecimiento mundial en los últimos años son los países en desarrollo, en América Latina con un rol importante. Vos hablaste en varios discursos, ¿no?, de una época de cambio en América Latina, sino un cambio de época. Así es. ¿Cuál es la esencia del cambio de época? Pero tú viste en los 90 cómo el desastre que fue América Latina por la aplicación de las políticas del consenso de Washington, y para que tú veas el grado de decadencia al que llegó América Latina, seguimos las políticas del consenso de Washington, consenso donde ni siquiera participamos. God bless you, Mr. President. God bless your country. And God bless our America. Presidente Menem, expresidente Menem. El gran transformador. Upa, fuerte. ¿Cuánto payaso llegó a América Latina, en la propia Argentina? Pues Carlitos Menem. Ya teníamos pensamiento propio, hasta eso perdió América Latina en la larga y triste noche neoliberal. Traccionando y motorizando el crecimiento mundial en los últimos años son los países en desarrollo, en América Latina con un rol importante y Argentina con un rol importante. No creemos en esa fantasía que el Estado había desaparecido, que el mercado todo lo asignaba y que el mercado todo lo resolvía. Por esa convicción terminamos en el 2001 y por esa convicción ustedes están con este problema hoy. Me parece que los primeros que tienen que tener un plan B son ustedes aquí en Estados Unidos. La verdad que llama la atención cuando uno la ve a la presidenta en el 2008 diciéndole a Estados Unidos, me parece que ustedes tienen que tener un plan B a la luz de lo que está sucediendo hoy, ¿no? Ese contraste es muy fuerte, porque en ese momento decirle a la potencia hegemónica del mundo eso parecía como un atrevimiento de parte de un país emergente o periférico.
Muy bien. Bueno, a ver, estimado Roberto, explícanos un poco, haciendo uso de tu didactismo, digamos, para explicar cuestiones de la economía. Yo empezaría llamando la atención sobre algo. Digo, hace varios meses que se profundizó la crisis en Europa. Ya los economistas, creo que Iván coincidirás, damos por perdido, damos como que van a caer en default seguramente Grecia, Portugal por lo menos. Muchos dicen que van a salir del euro. Hace un mes y pico comenzó esta probabilidad de que Estados Unidos caiga en default. La economía argentina no se despeinó. ¿Lo notaron? Porque uno se da cuenta cuando está enfermo, pero no se da cuenta cuando está sano. ¿Sí? Miren, ayer fue el peor día de los mercados desde que comenzó la crisis financiera en Estados Unidos. Cayó la bolsa en todos lados. En Argentina también cayó la bolsa. Pero ¿sabés qué hizo la gente que vendió acciones? En Argentina compró títulos públicos. Ayer subieron los títulos públicos en Argentina. Si no se me escapa algún país, no he visto que en ningún otro país hayan subido los títulos públicos. ¿Se acuerdan del vuelo hacia la calidad? Cuando había una crisis, todos iban y ponían su dinero en Estados Unidos. Ellos eran el lugar seguro. Hoy los inversores dijeron, vamos a comprar títulos públicos de la Argentina. Si hacemos un poco de memoria, empecemos por el efecto tequila para no irnos mucho más atrás. El 20 de diciembre de 1994 explota la crisis financiera en México y la bolsa de México cae un 12%. En Argentina cayó un 15%. Y en el año 95, subimos la desocupación del 12 al 18%. Así nos afectaban las crisis en ese momento. Y pasó con las del sudeste asiático, con la rusa, con la brasileña. Todas las crisis nos pegaban más a nosotros que al núcleo, que es donde se originaban. Bueno, ahí está el cambio de modelo. Quiere decir que los inversores, que muchas veces uno los escucha denostar nuestro modelo en televisión, con su dinero no hacen lo mismo que lo que dicen. ¿Sí? Eso como una primera reflexión. Con respecto a los Estados Unidos, más allá de que yo piense que no va a caer en default... Antes de que sigas, como sí, para que las palabras caigan más o menos en un contexto, ¿cuál es el estado de hoy, digamos, de Estados Unidos? ¿Hasta cuándo tiene tiempo Obama para sacar el presupuesto? En principio hay un día clave que es el 2 de agosto. No es el presupuesto, es el techo de deuda, ¿no? Que el Congreso le apruebe ese techo de deuda. Ahora, no es un default como el que nosotros vimos anunciar de Rodríguez A, no es un default total. ¿Sí? Se va a considerar como que incumplió un pago y empezarán a correr los días, Obama con más presión que la que tiene hoy para cumplir ese pago, pero no es que toda la deuda cae en default, como vimos anunciar acá a Rodríguez A. Diferenciemos eso. Está claro. A ver, estimado Joe, vos que sos no soy economista. No sos economista. Pero viste una situación de default en Argentina en el año 2001 y se está viendo también algo parecido en este momento. Bueno, no es tan parecido. Hay otras cosas que lo que vemos en Europa y en Estados Unidos. Yo creo que en Europa están peleando contra la moneda única y todo lo que es como que no puede poner acción monetaria en marcha. Los países como Grecia, como Portugal. En Estados Unidos la traba son los republicanos. Es lo que está pasando ahora. Hay una batalla interna muy fuerte. Pero es una nueva faceta de republicanos, ¿no? Sí. Son republicanos con se puede una decir nueva. Tea Party o lo que sea. Están actuando como talibanes en todo eso y están haciendo la situación aún peor. Tengo algunos datos que, por ejemplo, ellos están hablando que no podemos subir el techo de la deuda. En los últimos años... Esos son los presidentes y ¿qué hicieron? Nixon subió el techo 9 veces, Ford 5 veces, George Bush padre 9, Clinton 4, George W 7 y Ronald Reagan, la figura más representativa para los republicanos, 18 veces. En 8 años. Entonces, podemos hablar de que hay una situación en Estados Unidos de una batalla entre el gobierno de Obama y los republicanos que no ceden un
Ni un milímetro frente nada, a... Nada. Bueno, es exactamente un problema político entre republicanos. Pero vos se viene viendo, digamos, las consecuencias en la sociedad. Hay gente digamos, hay gente que pierde el trabajo, gente que pierde... Hay desempleo más o menos 9.2, creo que fue la última cifra, y llegó a 10%, y a ese tiene que subir los que están desocupados para más que un año, caen en la nada. Entonces no están ni en las cifras. Y hay mucha gente, después de varios años, que caen en la nada. Porque ya no los miden. Porque dejan de buscar empleo, entonces no son claro. contados como desocupados. O sea que tienen más de 10% y no sabemos cuánto más. No es como España, que ya tiene 22 o 21, pero es muy grave y es algo que realmente no es algo común en Estados Unidos, donde el desempleo generalmente ronda entre 5 o 6%. Entonces, entre eso y la gente que están perdiendo casas, es una situación grave. Ahí Joe comentaba cuántas veces se subió el techo de endeudamiento, y no es casual que haya sido Nixon el primer caso que hayas tomado como clave, porque me parece que, digamos, la particularidad... Reagan fue. Reagan y Nixon también ya había, porque fue en el 70 la salida del patrón oro. Y digamos, todo esto tiene que ver también con un modelo que nosotros conocemos bien y que estalló en la Argentina en el año 2001. Porque Estados Unidos hace muchos años, hace más de 40 años, que ha decidido vivir a través del sector financiero y ha ido desarticulando su estructura productiva. Justo hoy, antes de venir para acá, conversaba con el doctor Axel Kicillof, un economista que respeto mucho, y justamente hablábamos de esto, ¿no? Del proceso de deslocalización de la producción que tuvo Estados Unidos hacia otros mercados que son mucho más baratos para producir, y pensando que se podía vivir solo del endeudamiento. Argentina conoce bien ese proceso, porque toda la década del 90 fue la desarticulación de nuestra estructura productiva, creer que con el financiamiento internacional íbamos a poder sostener el pan de todos los argentinos, y ese modelo nos llevó al 2001-2002, a la salida en helicóptero de las autoridades y una crisis social de dimensiones inimaginables. ¿Cómo llegamos a esta situación que relataba muy bien Roberto, de una situación estable, donde el mundo parece que se cae a pedazos y nosotros seguimos avanzando? El sábado pasado, creo que fue, la Presidenta de la Nación inauguraba una obra en Río Turbio, ¿no? Una obra de generación de energía eléctrica a través del carbón. Y ella ahí planteaba, esto no es magia, o sea, es, digamos, la riqueza se genera creando puestos de trabajo, creando valor agregado, creando industria, utilizando energía, generando mayores puestos de trabajo, y eso es lo que va moviendo la bola de la economía. El proceso de financiamiento, de creer que a través del sector financiero se puede sostener un modelo de acumulación, solo lo puede hacer Estados Unidos porque tiene capacidad de emisión ilimitada, y todo el resto de los países del mundo reconocen esa capacidad. Pero hoy eso está llegando a un límite, porque empiezan a aparecer otras potencias que empiezan a poner un freno porque están generando riqueza en serio, porque en América Latina hay una dinámica totalmente diferente y no se convalida esa lógica. Entonces me parece que cuando uno tiene que evaluar estos dos modelos que están en pugna, porque en Argentina hay representantes de esa visión que hoy hay en Estados Unidos, de volver al esquema de endeudamiento, de volver a descreer en la capacidad que tenemos todos los argentinos. Digo, y eso tiene nombre y apellido. Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires no solo subió los impuestos de forma pareja, no eligió a los más ricos, sino que subió los impuestos a todos los ciudadanos, sino que además aumentó el endeudamiento, y en ese mismo proceso desarticuló gran parte de las políticas sociales y del Estado benefactor que siempre fue la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, Javier González Fraga, candidato a vicepresidente de Ricardito Alfonsín, también plantea que hay que retirar el esquema de retenciones y volver al endeudamiento internacional como hacen los países sensatos. Si esa es la sensatez que tienen para ofrecernos los líderes de la oposición, digo, prefiero quedarme con la sensatez del trabajo, de la inversión pública, de la intervención del Estado. A ver, te había quedado algo, Roberto. Sí, no, simplemente agregar algo que la escuché, la explicó muy bien ayer Mercedes Marcó del Pont, y es que en Estados Unidos, durante muchos años, Estados Unidos creció en base a su mercado interno. Si bien lo respetamos como un exportador importante, el mercado interno de Estados Unidos no solo generaba producción hacia adentro, sino que obviamente nos compraban a los demás países, y muchos países vivían de Estados Unidos. Cuando comienza este proceso de concentración que ayer describió Mercedes Marcó del Pont, donde el 1% de la sociedad tiene el 25% de la riqueza, yo alguna vez, creo que hasta lo he dicho acá, digo, en Argentina, un argentino no puede comerse 20 millones de kilos de carne, pero
40 millones de argentinos se comen medio kilito cada uno y llegamos a los 20 millones de kilos de carne, ¿no? Bueno, en Estados Unidos es lo mismo. La concentración de la riqueza hace que haya un montón de gente que ya son subconsumidores, como tuvimos en Argentina, ¿sí? Gente que sobrevive y fueron achicando su propio mercado. Ahora, ¿qué pasa con esa plata? Esa plata va al sistema financiero. Porque el tipo que se quedó con los 20 millones de kilos de carne no se los puede comer, entonces ¿qué hace? Va y los pone en activos financieros. No importa cómo regule ese sistema financiero, está escindido de la realidad, no está conectado con la economía real, ¿sí? O sea, ¿cuándo vos te das cuenta que un país se está desarrollando? Cuando ves lo que está pasando en Argentina hoy, cuando ves que vienen las empresas, cuando dice BlackBerry dice yo quiero ir a fabricar en Argentina, los chinos dicen yo quiero ir a hacer un auto en Argentina, Hewlett Packard dijo yo quiero ir a Argentina. Todas las semanas estamos escuchando empresas que vienen y producen. ¿Y por qué quieren venir acá? Porque hay un mercado se dan cuenta de que el modelo funciona. Claro, vos acá tenés medio kilo de carne. Vos acá tenés los 40 millones de consumidores y además un buen lugar donde establecerse y exportar al Mercosur. Estados Unidos dejó de ser ese en lugar un contexto regional que está apostando a eso, ¿no? Porque digo, cuando fue la crisis... Perdón, pero yo te lo preguntaba porque además de por el consumo interno, me imagino que también debe pesar la seguridad jurídica. Mira, nosotros hablamos mucho del modelo acá, ¿no? La diferencia fundamental del modelo es si vos tenés un Estado que va a intervenir en el mercado o no. Pero yo haría una diferenciación más. En Argentina se interviene con eficacia. Nos vendieron que un Estado nunca puede ser eficiente. Este gobierno, no desde el principio, me acuerdo que al principio le hacíamos muchos reproches, armó un equipo que gestiona con eficiencia. Entonces por eso lo vienen a buscar, porque se está transformando en un país competitivo. ¿Sí? Entonces no es nada más que tomamos el camino del Estado que interviene. No, además interviene bien. A ver, algo así. Solo de lo que dijo Marco del Pont ayer, que la cifra que manejo de el 1%, el top 1% de Estados Unidos, en 1980 representaba 9% de la torta. Hoy es 24%. En clases que me acuerdo en universitario de ciencia política, me acuerdo que a 20% se consideraba un país, una república bananero. Si subió más que eso. Ahora es muy fuerte decir eso. Como americano, norteamericano. Y realmente es una situación mal. Y la pelea en el Congreso en Estados Unidos, los republicanos quieren bajar los impuestos, no para todos, para el primer 1%. Entonces, la situación puede empeorar. Sí, clarísimo. Vamos a seguir con el tema. De hecho, vamos a ver lo que pasó anoche en el programa, donde estuvo Mercedes Marco del Pont, ampliamente citada en este momento, hablando específicamente, Mercedes, sobre los dos modelos económicos que se ponen en evidencia frente a estas situaciones de crisis económica. Adelante. Detrás de los globos de colores, el verdadero debate de modelos. Amén de lujosa, esclarecedora fue la visita de anoche a 678 de Mercedes Marco del Pont. El debate sobre los dos modelos arroja conclusiones que hasta un chico de 5 años comprende y explica por qué los medios opositores esconden la esencial discusión detrás de 1000 globos de colores. Uno de los mecanismos de ocultamiento más feroces que uno ve es que todas estas políticas que hacen que los países emergentes y particularmente América Latina estén en una situación cualitativamente distinta y mucho mejor que los países desarrollados, tiene que ver precisamente con la política y no con el festilindo. Absolutamente, absolutamente. Por eso cuando aparece Martín Redrado que nos criticó, que pateó el tablero, porque no había que pagar con reservas, y lo que en última instancia estaba planteando en ese entonces como alternativa era o salir a endeudarnos. La Argentina tiene un problema de financiamiento que lamentablemente no lo está solucionando de manera normal. ¿Qué hace un país normal? Sale a los mercados voluntarios para que le presten.
¿Por qué la Argentina no lo puede hacer? Cualquier país se financia emitiendo títulos en los mercados voluntarios, tanto locales como internacionales. Sí, ¿qué hubiera pasado si la Argentina hubiera seguido esa propuesta que se planteaba de salir a tomar deuda a los mercados internacionales? Estos mercados internacionales inciertos, volátiles, terribles, se decidió pagar con reservas que están para ser usadas cuando las circunstancias lo requieran. Y bueno, ahora lo tenemos como primer candidato a diputado por el dualismo, socio de Delcel y de Macri. Estuvimos trabajando también con Miguel Delcel aquí en la provincia de Santa Fe. Miguel, la verdad que no me habló anoche para invitarme a ir, dije que no iba a ir, pero ahí están todos, está Venegas. Ahora lo tenemos como primer candidato a diputado por el dualismo, socio de Delcel y de Macri. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Cuando uno hace un discurso sin tener tiempo de consultar ni siquiera a los propios, yo consulté a los que antes estaban, es decir, gente que estaba en economía, me dijo que era posible. A la semana me di cuenta que no era posible y lo expliqué. Lo que dije en ese momento era a la semana, cuando ya tenía mi equipo. No nos olvidemos que el doctor Duhalde, en su tránsito en la presidencia de la Nación, convirtió la deuda de dólares en pesos. Y el que favoreció fue el Grupo Clarín. Y en la mesa de esa operación estaba el señor Manieto, tomando la decisión, con el señor Remeresnikov y el señor Eduardo Duhalde. Estaba el señor Manieto. La tapa del domingo puede venir con nafta, o la tapa del domingo puede venir con agua, en el momento de la crisis del cambio de presidente. Fue con agua la tapa. En el medio, entre la verbalización y la tapa, estuvo la especificación asimétrica. Gente que estaba en economía me dijo que era posible. A la semana me di cuenta que no era posible y lo expliqué. Que lo que teníamos que buscar era que quien hubiese depositado en el banco y con ese importe se podía comprar una casa o 2 coches, que con el que le devolvieran podía comprar los mismos bienes. Y con el que le devolvieran podía comprar los mismos bienes. Miguel, la verdad que no me habló anoche para invitarme a ir, dije que no iba a ir, pero ahí están todos. Yo permanentemente tengo esas manifestaciones de cómo está todavía ese poder que no se resigna a perder poder, buscando las formas de meterse dentro de la sociedad y ser realmente nuevamente un factor de poder, valga la redundancia. El verdadero debate de modelos. Cada vez que yo iba al Congreso y discutía, a mí me llamaba la atención de cómo determinados referentes políticos que se supone que aspiraban a gobernar este país no hacían suyas estos logros y en todo caso podían ir por más o plantear matices. En verdad que esperábamos de la presidenta del Banco Central un mínimo gesto de humildad, que dé cuenta y que nos dé razones, que nos intenten convencer de por qué ha hecho lo que ha hecho. Entonces yo creo que tenemos que reflexionar sobre estas cosas. Por eso es que nosotros no le podemos dar el acuerdo. Porque ni siquiera ha venido con humildad. Porque ni siquiera ha venido con sentido autocrítico. Porque ni siquiera ha venido a darnos las razones de por qué ha hecho lo que ha hecho. Voy a dejar abierto a que me pregunten todo lo que crean necesario. Queda a su disposición. Vamos a dar lugar a las preguntas de los señores senadores. Senador Morales. No, nosotros no vamos a realizar preguntas. Porque ni siquiera ha venido a darnos las razones de por qué ha hecho lo que ha hecho. Senador Morales. No, nosotros no vamos a realizar preguntas. Nosotros esperamos estas respuestas de Mercedes Marcó del Pont, que lamentablemente no ha dado. Nosotros no vamos a realizar preguntas. Estas cuestiones que tienen que ver con el desendeudamiento, que tienen que ver con haber recreado Estado, todos estos logros que son de toda la sociedad, llama la atención a veces cómo el oportunismo, la mezquindad, hacen que se tiñan y no puedan ser capitalizados, ¿no? Detrás de los globos de colores, el verdadero debate de modelos.
Uno pensaría que después de lo que fue ese fracaso, lo que significó para todos los argentinos la decadencia de 30 años de neoliberalismo, eso ya se hubiera dado vuelta a la página en la Argentina y que nuestra sociedad ya se hubiera dado cuenta de que no se puede volver atrás. La reducción y la racionalización del gasto público. La decisión de recorte del gasto público. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. La reducción del gasto es ineludible. En corto plazo, digamos explícitamente cómo vamos a pagar las cuentas, que haya un enfoque distinto del gasto público. Tengan gestos de austeridad, ¿no? Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Entonces, detrás de esta no política, del no político, hay tanto de política, está esa política, justamente esa vieja política que yo me pregunto para el ciudadano santafesino de buena fe, si hubiera sabido a priori que Del Cel lo votaba a Duhalde para las próximas elecciones primarias. Yo voy a acompañar al peronismo federal, lo que es Duhalde Das Neves. Sí, bueno, Macri no quiere dar una definición de cuál va a ser su candidato y lo está escondiendo y lo está eludiendo, pero también esas discusiones de ideas que no logramos que se dieran en la ciudad de Buenos Aires, pero tampoco se dieron en la provincia de Santa Fe. Yo creo que este llamado de atención de que estemos muy cuidadosos porque todo ese poder, ese entramado de poder está vivito y coleando, agazapado y buscando los requisitos para meterse. Bueno, recordaba que digamos, fines de diciembre, no, pero fue diciembre del 2009, ahí aparece el episodio Redrado, digamos, en donde Redrado decide no acatar, digamos, las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional respecto de parte del pago de la deuda con fondos que había en el Banco Central. Así me pareció que hizo como síntoma en la Argentina esta confrontación de dos modelos económicos y probablemente ese episodio haya sido como el más cumbre o el más iluminado, digamos, en esta cuestión. ¿Cómo lo viste vos, estimado Roberto? Sí, bueno, Martín Redrado dio el salto en el momento en que pensaba que el gobierno no tenía futuro. Claramente él es un hombre de Duhalde desde antes de haber estado con el kirchnerismo. Ahora, cuando hablamos de los dos modelos, y ahí me parece, bueno, las dos figuras centrales del informe eran Macri y Duhalde. Primero, vamos a la esperanza blanca, Macri, ¿no? Hablamos de dos modelos, lo dijo Mercedes, lo dijo Iván, lo dije yo, la importancia de la distribución del ingreso no es solo una cuestión social, no es solo una cuestión de si los ciudadanos son egoístas o no, como dijo Fito, sino que es una cuestión económica, ¿no? Mira, tengo algunos datos que van a salir publicados mañana en Tiempo Argentino. Les quiero dar un adelanto para que vean qué pasa cuando uno gobierna como gobierna Macri. Ustedes saben que una de las formas de medir esta distribución de la riqueza, que nosotros decimos que es beneficiaria para la solidez de la economía del país, es algo que se llama coeficiente Gini, ¿sí? Que se mide de 0 a 1. Cuando ese coeficiente se acerca a 0, cuando llega a 0, si el coeficiente fuera 0, la distribución del ingreso sería total, todos ganaríamos lo mismo. Si fuera 1, todo el dinero lo tendría una persona, ¿se entiende? Bueno. Cuando toma el gobierno Néstor Kirchner, ese coeficiente en Argentina era 0,55 y pico, ¿sí? Estaba tendiendo a 1, tendiendo a la desigualdad. Hoy está en 0,39, está tendiendo a la igualdad y está prácticamente igual que la Unión Europea. Con la Unión Europea después de 50 años de estado de bienestar y este pequeño derrape. Ahora, ¿qué pasó en la ciudad de Buenos Aires? El índice Gini en 2006 era de 4,8, ahora es de 5,5. Es decir, se agravó. Macri hizo la ciudad más desigual. Ahora les voy a dar un dato nada más que tiene que ver con este índice Gini, porque a partir de ahí te imaginas la cantidad de consecuencias que tiene, ¿sí? En salud, en educación, en vivienda, en todo. Un dato que me parece que es el más doloroso, mortalidad infantil. En el 2006, él tiene una división en la avenida Rivadavia. No sé si, creo que la cruzó una vez para la campaña, ¿no? Tiene una división muy clara en la avenida Rivadavia, entonces parece que vos tenés dos ciudades, el norte y el sur. El norte necesita Estado. Me acuerdo que Lula, en su último discurso, Lula tan reconocido hoy por Duhalde, por Carrió, por Macri, en su último discurso dijo: gobernar es gobernar para los pobres. El rico tiene su medicina privada, su colegio privado, su hasta su seguridad privada, ¿sí? Y muchas cosas más.
Lula dijo, gobernar es gobernar para los pobres. Fíjense lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. En 2006, la mortalidad infantil, antes de que llegara Mauricio Macri, la mortalidad infantil en la zona norte era del 5,3 por 1000. En 2010, en diciembre se volvió a medir, bajó al 2,3 por 1000. Se redujo en un 60%, se reduce solo. ¿Ok? El mercado no necesita la ayuda del Estado. ¿Qué pasó en el sur? Subió la mortalidad infantil. Subió del 9,8 por 1000 al 9,9 por 1000. Él te da un promedio y te dice, estamos bajando la mortalidad infantil. ¿Sí? Cuando vos lo haces desagregar por expertos, ¿sí? Que van comuna por comuna, te encontrás con que en la zona norte de la ciudad tenemos la misma mortalidad infantil que en Ámsterdam. Y en la zona sur tenemos la mortalidad infantil de Santiago del Estero. Ese es el modelo en donde el Estado no interviene. Donde intervienen, los del norte le va bien y en los del sur te lo paso a un número. Es muy feo, pero vamos a decir, ¿qué hubiera pasado si en la zona sur hubiera disminuido la mortalidad infantil al ritmo de la zona norte? Solo en 2010 se hubieran evitado 400 muertes de chicos. Ahí está la diferencia del modelo. Clarísimo. A ver, Iván. Con respecto a lo que vos decías, que ponías como hito la discusión de las reservas y donde el saltimbanqui redrado pega el salto y vuelve a su lugar de origen, yo también me gusta tomar otro momento, que me parece que es el momento donde cambiamos, mostramos una concepción diferente con respecto a lo que pasaba en el mundo. En el año 2008, en septiembre, cuando estalla la burbuja financiera y se derrumban los mercados financieros, los países desarrollados definen una estrategia bien clara. Toman los recursos del sector público, emiten mucha moneda, generan una inyección de dinero terrible y se la dan a los bancos. La teoría que estaba detrás de esto era, le damos plata a los bancos vuelven a estar líquidos, vuelven a dar créditos, vuelve el consumo, se reactiva la economía. Y vemos cómo terminaron. 3 años después, en el 2011, los estados en Estados Unidos, en Grecia, en Portugal, están en situación de default. Sí. En el resto del mundo, en los países emergentes, en vías de desarrollo, como el nuestro, se eligió otra estrategia. Y en Argentina el cambio de estrategia fue una política central por la que hoy tenemos un candidato a vicepresidente, que es Amado Boudou, que fue la recuperación de los fondos previsionales. Esos fondos, que eran los aportes jubilatorios de los trabajadores, estaban administrados por manos privadas. Si hubiéramos dejado esos fondos administrados por manos privadas, probablemente hubieran volado del país o hubieran exigido unas tasas de interés que hubiera tenido que pagar el sector público violento. Sin embargo, ¿para qué se utilizaron esos fondos? Para inversión pública, para hacer obras estratégicas como por ejemplo la de Río Turbio, que se anunció hace pocos días, y para sostener el nivel de consumo. Y eso es lo que nos permitió transitar la peor crisis financiera que recuerda el mundo y nos permite hoy mantener la solidez en el proceso de crecimiento. Ahora, Iván, una pregunta de ignorante total. Esa cantidad de dinero que los estados han en su momento puesto, financiado para salvar, para rescatar el sistema financiero, a los bancos, todo ese montón de plata, ¿se la fumaron los bancos? Todo ese dinero no fue a la actividad real, sino que fue a financiar a los sectores públicos. Eran papeles, nunca fue plata. Y era deuda, crecía la deuda para seguir quedó ahí, se perdió. En todo ese proceso lo que hubo es una gran licuación de pasivos del sector privado que lo absorbieron el sector público. La sociedad se quedó mirando, el 20% de desocupados en España, los griegos que ahora les exigen vender todos sus activos, hasta las islas les están pidiendo vender. Y en Estados Unidos, no solamente ese 9,2% de desempleo que señalaba Joe, sino que hay 50 millones de personas en Estados Unidos que viven de un bono de alimentos que le da el Estado. O sea, a eso ha llegado el otrora país potencia de América, ¿no? A ver, Joe, ¿qué para agregar? No, mirando desde Argentina como corresponsal extranjero, con la situación de las elecciones que viene, yo estoy muy aburrido aquí, no trabajo. ¿Cómo puedo? Todo anda más o menos bien. Entonces, si alguno de los payasos de la oposición ganan, voy a tener trabajo. A ver, Sandra. No, yo me fijé en el tape de apertura que aparecía una imagen de la CNN y el analista Padilla, yo le digo Padilla. Que decía, bueno, va a haber que aumentar impuestos, va a haber que recortar gastos, no hay otra manera. Y después lo unía con Redrado diciendo para ser un país normal, y recordaba que hace poco tiempo, después de la primera vuelta de las elecciones porteñas, también se habló del voto normal, que en la ciudad de Buenos Aires había... Bueno, si eso no es pensamiento único, si se
si se ubica a la normalidad en lo inevitable, en la inevitabilidad de lo neoliberal, ¿qué es el pensamiento único sino eso? Está clarísimo. Vamos a cambiar de tema, señores. En este caso, contradicciones de los medios opositores. Javier Romero, en Duro de Domar, estuvo analizando el discurso de Violcati en la sociedad rural. No sé si escuchaban el discurso de Violcati. Impresionante, ¿eh? Y vinculaba este discurso de Violcati con los titulares en los distintos diarios sobre justamente cómo le está yendo al sector agropecuario. Vemos el informe. Las eternas contradicciones de los medios opositores. Gran análisis del profe Romero. Discurso de la rural de Hugo Violcati. Tenemos que cambiar con este gobierno. Se infiere, al campo le va muy, pero muy mal. Queremos otro país. Estoy seguro que pronto, todos juntos en las urnas, podremos devolver a la patria los valores que fuimos olvidando. Las desafortunadas políticas oficiales han llevado a la desaparición a decenas de miles de productores agropecuarios. Por favor, dejen de castigar al campo. En la misma línea, el editorial de Clarín, Héctor Huergo, que es quien hace todo el tema agropecuario, se respira la necesidad de un cambio. Trabajador esclavo de la rural. Este es muy interesante. Apoyo de productores al duro discurso de Violcati y la rural. ¿Y vos sabés quién lo apoyó? Dice, cuando Domínguez califica de mentiroso a Violcati por describir la realidad que sufre el sector, el que pasa por mentiroso es él. ¿Quién lo dijo? El joven productor Martín Ignacio Maggi del Ateneo de la Rural. Un empleado de la rural. Claro. Apoya a Violcati. Violcati, el presidente de la rural, el empleado dice, está muy bien. ¿Quién más lo apoya? Con esta visión coincidió el productor ovejero y director de la rural Carlos Vira Morán, otro empleado de Violcati. Los dos eran empleados. Vamos a ver cómo le fue al campo, según lo mismo Clarín y La Nación, este año. Con 1 millón de terneros más, por ejemplo. El suplemento de este sábado de Clarín, sí, de Clarín Rural. Dice, un informe difundido esta semana la Asociación de Creadores de Angus dejó entrever para este fin de año el sector podría reflejar un aumento del stock cercano al 1 millón de cabezas anuales. Bien, es una buena noticia, ¿no? Una muy buena noticia del campo. Agregado 678. Con muchísimo respeto y sin querer interferir en el análisis del profe, agregaremos 2 notas de La Nación que van en la misma sintonía que venía exhibiendo Romero. La Nación. Alentador clima de negocios. Se vendieron equipos ganaderos por las mejores perspectivas del sector. La Nación. La rural cerró con brillo y buenos precios en remates. En Holando el máximo fue de 201.000 pesos por una vaca de 2 años. En Angus machos, 140.000 pesos. Ahora sigamos con más del profe. Vamos a ver agricultura, ¿cómo le fue? Bien. También, Clarín, la semana pasada, el valor de la cosecha bate récord. 40.000 millones de dólares. Bien. Es el más alto de la historia. Gracias a los altos precios y a un mayor volumen. Vamos a ver igual qué pasó con la producción. Fíjate, 2010-2011. De 90 a 94. Un crecimiento récord. Y el valor también creció en un 50% el valor de lo producido. Ganadería y agricultura. Sin embargo, el presidente de la rural pide cambiar. Estoy seguro que pronto, todos juntos en las urnas, podremos devolver a la patria los valores que fuimos olvidando. Por favor, dejen de castigar al campo. Por favor, dejen de castigar al campo. Dejen de castigar al campo. Dejen de castigar al campo. Sí, muy bien. Yo también quiero que me castiguen así. Sí, claro, sí, quiero que me castiguen así. ¿no? No, la frase sigue y él dice, dejen de castigar al campo, dejen de castigar al país. Sí. Ah, ok, era un poquito... Pero no, el tipo en el fondo es solidario. No sos el país. Yo creo que piensa en todo. Vos sabés que estuve buscando, ya que ustedes hacen archivos, yo fui a buscar mi archivo, ver cuántos ganaban en el campo en el año 2000. A ver. ¿No? Una tapa del suplemento económico. Una vaca, 200 lucas, 200.000 pesos una vaca, la verdad que... Sí, impresionante, ¿no? Sí, vamos a salir a afanar acá. O sea que una hectárea de soja dejaba en el 2000 150 pesos. Hoy deja 2.400 pesos. Estamos hablando de una zona promedio, no la zona núcleo de la pampa húmeda. Y estamos hablando de un campo de 200 hectáreas, no de uno grande que gana más. Es decir, ganaba 150 pesos en el 2000, hoy gana 2.400 pesos. Hice la cuenta recién, 1.500%. No hubo una inflación del 1.500%. Se queda un tapado de soja yo. en el maíz más o menos lo mismo. Ganaba 170, ahora gana 2.200 pesos
por hectárea. Roberto, y el valor de la hectárea en ese momento era alrededor de $4.000. Esa es la ganancia de doble piso que le decimos, ¿no? En ese momento la hectárea costaba $2.000, y como ahora gana más, ahora llega a costar hasta $15.000. A mí me parece, en ese caso sí, yo diría que hay un problema de comunicación. Recordemos que la palabra retenciones es ideológica. La resolución 125 la hizo el peor ministro lejos que tuvo este gobierno, que fue Martín Lustó, y nunca fue bien explicada al campo. Y yo creo que debería llegar el momento en que este gobierno llegue a una reconciliación total con el campo por estas cifras que estoy dando. Lo que pasa es que hay que explicarlas. Yo digo que no se explicó bien en su momento y que la palabra retención es ideológica, porque lo que hay en Argentina es un sistema de tipos de cambios múltiples que son manejados por el gobierno. Mercedes, la señora que estuvo acá, es la que hace que el dólar cueste 4.17. Si el Banco Central no saliera todos los días a comprar dólares, ¿cuánto cuesta en Brasil? 1.55, Iván, 1.50. Los dos estaban a 4 pesos. Andá a sembrar soja a Brasil, a donde te dan nada más que 1.50 por cada dólar. Acá te dan 4 menos ese derecho de exportación, que te genera un tipo de cambio distinto. Entonces te quedan 3 pesos. ¿Te gusta Brasil o te gusta este sistema en donde el Banco Central compra todos los días dólares para mantener un dólar competitivo para la industria y un dólar un poquito más bajo para el campo? Sí, igual es interesante también mirar que, digamos, Violcati y la sociedad rural y las entidades rurales hoy creo que no tienen un nivel de expresión real digamos, en sus representados, porque lo cierto es que miles de productores año a año están construyendo a nivel de inversiones, a nivel de producción, un país distinto. O sea, lo vemos desde el año 2003 que cambiaron las condiciones y las señales de precio de mercado, que todas estas personas han invertido y han apostado fuertemente al desarrollo nacional. Entonces me da la sensación de que cuando este hombre pinta ese escenario, digamos, una de dos, o sus representados son todos estúpidos y no lo escuchan, y entonces cuando deciden invertir, cuando deciden comprar una máquina, cuando deciden alambrar un campo o comprar una vaca a 200.000 pesos, están cometiendo un error gigante, porque el país, según Violcati, se está derrumbando, o, digamos, la realidad que cuenta este hombre no tiene nada que ver con la que viven en el día a día. Ahora, yo estaba pensando una cosa que es como... Perdón, Barra. Perdón, que le quería preguntar a yo una cosa. Me imagino que vos, entre otras cosas, parte de tu trabajo es comunicar, es contar qué es lo que pasa en Argentina, digamos, entre otros de los temas. Y cuando te toca explicar, si te toca explicar qué es lo que pasó alrededor del campo, ¿qué es lo que dirías, digamos? ¿Qué contarías de Argentina a Estados Unidos? No, realmente no. Honestamente, la noticia, yo cubro toda América del Sur, menos Venezuela ahora, y realmente hay muchos asuntos en todas partes, y por ejemplo las elecciones no estamos cubriendo muy de cerca, pero con el campo yo obviamente cubrí la situación en crisis, pero de allí a aquí no. Y la otra cosa que noto en los medios en general es que es muy difícil vender una buena noticia, muy difícil. ¿Cómo se puede? Y de eso hablo de muchos países de América del Sur. América del Sur anda muy bien, muy bien. Bueno, no quieren notas de eso, quieren 2001 y no hay. Barra, que te corté, discúlpame. No, estaba diciendo una estupidez. Repetí el chiste, porque se rieron. No sé, bueno, nada. No, pensé que a lo mejor Violcati gana plata, pero se la gasta la señora, y entonces por ahí él ve que no le va bien. Pero es una sensación que tiene él en su casa. Señor, vamos al corte, ya volvemos, dale. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Si arriba ya no hay un pie, ni abajo hay una cabeza, ya nos podemos mover y ganarle a la tristeza. Si llegamos hasta aquí, es que esto recién empieza. Necesitamos unión y vencer la indiferencia.